Muchas gracias a nuestros hermanos que nos dirigen en alabanza. Recuerde siempre, hermano, usted fue creado para adorar a Dios. Y esta es una de las maneras de adorar a Dios. No es la única, ni debe de ser la única, pero es una buena manera, hermanos, en la cual nosotros expresamos lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros. Cada canto debe de contener esas dos cosas siempre. ¿Quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Si nosotros estamos incluidos en el canto, está bien. El canto o la adoración debe estar centrada ¿en quién? En Dios. Amén. Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, en nuestra mano derecha y vamos a recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo para prepararnos a escuchar la santa, la infalible, la siempre buena y perfecta palabra de Dios. ¿Está listo, hermanos? Amén. Debería venir con ese propósito de escuchar la palabra de Dios. Entonces le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. En el capítulo 2, hermanos, del versículo 19 al 21, Pablo está escribiendo su carta a los Filipenses. Hace un tiempo atrás hicimos un estudio casi total del libro de los Filipenses. Y en esta sección especialmente Pablo habla acerca de dos individuos que nos sirven a nosotros como un buen ejemplo. Ya lo va a saber por qué. Dice el Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. ¿Está ahí, hermanos? Amén. Lea conmigo, hermanos. Lea la palabra de Dios cuando viene aquí. Le hace bien, hermanos. No hay nada que lo va a cambiar a menos que no sea la palabra. Dice Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibirle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orarle al Señor y pedir su bendición en esta mañana. Padre Celestial, honramos, Señor, tu presencia, bendecimos tu nombre, exaltamos tu majestad, Señor, y nos gozamos de saber que tú eres un Dios tan bueno, Señor, tan fiel. Gracias, Señor, por la nueva vida, Señor, que has traído a la vida de Elizabeth. Gracias, Señor, por haber traído a este mundo, Señor, a este niño con buena salud, Señor, en las condiciones apropiadas, Señor. Gracias por darnos este lugar donde nos podemos congregar, Señor. Qué bendición poder estar en una silla tan cómoda, con un aire acondicionado tan necesario, Señor, mi Dios. Y Señor, hay tantas cosas que podemos darte gracias, pero sobre todo gracias, Señor, por habernos hecho parte de tu familia, Señor. Gracias por habernos salvado, Señor, y habernos dejado ahora tu palabra escrita, revelada, Señor, por la cual, Señor, podemos conocerte y entablar una relación personal contigo. Háblanos, Señor, enséñanos, instrúyenos. Si es necesario, redargúyenos, Señor, y repréndenos. Exhórtanos, Padre, porque sabemos que siempre que lo haces para nuestro bien. Bendice el mensaje, Señor, de esta tarde,
Abre el corazón de mis hermanos, Señor, que tu Santo Espíritu les dé ese enfoque, Señor, esa atención en tu palabra. Y que toda la honra y toda la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Asiento, por favor, hermanos. Yo no sé si usted está familiarizado con el grupo de la Marina, que es una parte del ejército de cualquier país. Usted sabe que el ejército tiene varias agencias, varios diferentes departamentos. Están aquellos que obviamente son militares en tierra, en aire y en agua. En agua son los marinos o los marinos que le conocen. Aquí en Estados Unidos, hermanos, los Marines o los marinos tienen un lema que dice así: the few, the proud, the Marines. The few, the proud, the Marines. Y lo que ese eslogan realmente quiere decir que dentro de los Marines, hermanos, están muy pocos, pero están los mejores. Están los mejores. Están los que se sienten orgullosos, hermanos, de pertenecer a una academia, a un grupo selecto, porque son few, son pocos los que pueden estar en ese grupo tan selecto, porque ese grupo se compone de los mejores, no de cualquiera, sino de los mejores. Si usted se pone a leer la carta que el apóstol San Pablo escribió a los filipenses, se dará cuenta que también la iglesia de los filipenses era muy similar a los Marines. No era una iglesia numerosa de miles y miles de personas, no era una mega iglesia, ni siquiera quizá una iglesia mediana, era una iglesia pequeña. Pablo la había fundado 10 años atrás, antes de que le escribiera esta carta. Era una iglesia pequeña, eran de few. Pero hermanos, cuando usted lee lo que Pablo dice sobre ellos, se da cuenta, hermanos, que en la iglesia de los filipenses, hermanos, la iglesia de Filipos, habían de los mejores cristianos que usted podía encontrar en esa época. Los mejores cristianos. Y no cabe duda, hermanos, que toda organización de cualquier tipo que usted desee, quiere tener enrolado entre sus filas, hermanos, a los mejores. Ya sea si usted lo ve en una organización de trabajo, en una academia, en un grupo deportivo o artístico, todos desean tener a los mejores. De hecho, casi todo grupo de personas que se dedica a algo, tienen algún punto, hermanos, de reconocer a los mejores dentro de sus organizaciones. Todos desean tener a los mejores. Y hermanos, eso es normal. Eso es muy normal. Ahora, la iglesia de los filipenses, hermanos, es un ejemplo de iglesia. Si usted lee la carta, como dije, del apóstol Pablo, es un ejemplo de servicio, es un ejemplo de impacto, es un ejemplo de que estaban haciendo de gran bendición, hermanos, para aquellos que estaban en contacto con ellos. La iglesia de los filipenses, hermanos, era una iglesia, hermanos, como los Marines. Tenían pocos, pero eran de los mejores. No nos cabe de menor duda. Y hoy más que nunca, hermanos, también Dios desea eso en la iglesia. No solo en la iglesia de los filipenses, sino en cualquier iglesia, hermanos. En cualquier iglesia, Dios desea a los mejores. Dios desea a la clase de cristianos que pueden impactar, que pueden influenciar y ser un buen testimonio para su iglesia. Y Dios siempre está poniendo la mira en aquellos hombres, en aquellas mujeres que son de lo mejor. Que a través, hermanos, de su dedicación, de su esfuerzo, de su continua dedicación al Señor, llegan a ser un buen instrumento para Dios, para Él poder llevar a cabo sus obras. Y como dije, cuando el apóstol Pablo escribió a los filipenses, recuerde, estaba en la cárcel. Estaba ya por un buen tiempo en la cárcel, en una situación muy difícil.
Tenía 2 años de estar en esa situación y él había fundado esta iglesia 10 años atrás, como le dije, en su segundo viaje misionero. La iglesia de los filipenses, hermanos, se había convertido en una de las mejores iglesias de toda la región que en ese entonces se conocía como Macedonia. Una región enorme, ahora pues por supuesto gobernada y controlada por el Imperio Romano. Era una región muy importante. Y allí se encontraban los filipenses. Y la iglesia de los filipenses, le digo, como era un ejemplo. Pablo los pone como ejemplo a ellos, a muchas otras iglesias. Su impacto, como dije, su servicio, su dedicación, hermanos, obviamente que los hacían ser de los mejores cristianos que Pablo podía encontrar. Entonces, es de esperarse que si la iglesia estaba haciendo tan bien, obviamente son un ejemplo para nosotros. Entonces, es de esperarse, hermanos, que Dios quería, hermanos, dejarnos un buen ejemplo por medio de esta iglesia. Si esta iglesia estaba haciendo bien su trabajo, era gracias a que se debía por la clase de cristianos que la componían. Por la clase de cristianos que la componían. No era el edificio o el lugar donde se reunían, o la casa donde se reunían. No eran las reuniones que tenían. No era la clase de música que tocaban. No era el presupuesto, hermanos, de la iglesia. No era ni siquiera el número de la iglesia, ni el estatus social o académico de las personas que componían la iglesia. Eran los cristianos, hermanos, que la componían. Eso hacía que esta iglesia fuera una iglesia realmente ejemplar. La clase de cristianos que la componían. Y si usted leyó al principio, hermanos, Pablo menciona a 2 de ellos. ¿Se acuerda quiénes son? ¿A quién mencionó primero? Si pusieron atención en la lectura. Timoteo. A Timoteo, ¿y a quién? Y a Epafrodito. Menciona a 2 de ellos. Y ese es el ejemplo que todo cristiano debe tomar si desea convertirse en lo que podría llamar la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Usted ve anuncios en la televisión, ¿verdad? De los Marines, del ejército, de cualquier organización, anunciando, hermanos, queriendo reclutar a personas. Pero cuando hablamos de los Marines, hermanos, no todos pueden calificar, porque ellos califican solamente a los mejores, Y es muy similar con la iglesia de los filipenses. Allí estaban los mejores, y por eso Pablo los menciona incluso por nombre. Los presenta, hermanos, de una manera pública, porque si hablamos de personas, hermanos, de buen renombre, si hablamos de personas, hermanos, de cristianos que realmente es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, pues no cabe duda que Timoteo y Epafrodito llenaban las cualidades de ellos. Dios desea, hermanos, en la iglesia también a los mejores, no a los más capaces. Eso es lo bueno, hermano. No a los más inteligentes, es lo mejor. No a los más preparados, ni a los más educados, ni a los más ricos, ni a los más habilidosos. Note qué bendición, hermanos, porque posiblemente ninguno de nosotros podría llenar las cualidades de cristianos que la iglesia necesita hoy si Dios se basara en la inteligencia, en la habilidad, en la capacidad, en las habilidades, en el estatus, en la educación. Pero Dios no toma en cuenta eso, hermanos. Ahora, ¿es bueno tenerlo? Sí, pero la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy no son personas que son las más capaces, ni las más inteligentes, ni las más ricas, ni las más preparadas, ni las más educadas, ni las más religiosas tampoco. No son las que vienen más a la iglesia, o las que vienen menos. No son las que dan más, o las que dan menos. No son las que cantan o no cantan, ni las que sirven o no sirven. Son la clase de cristianos que tienen ciertas cualidades, hermanos, bíblicas, espirituales,
que no tiene nada que ver con sus capacidades, ni sus habilidades, ni su preparación, ni su educación. Y si usted ve, Pablo comienza describiendo las virtudes de Timoteo, un compañero de ministerio que Pablo decidió llevar en su primer viaje misionero. Porque Timoteo, hermanos, era de esa clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. No era el más preparado, no era el más inteligente, no era el más educado, pero tenía ciertas características, hermanos, que es importante que nosotros podamos observar, hermanos, porque si hay alguien digno de imitar para ser un cristiano de la clase que Dios necesita hoy para su iglesia, tenemos que observar a Timoteo. Entonces, describe Pablo, hermanos, las cualidades de tanto de Epafrodito como de Timoteo. Ahora, antes de ver las cualidades de Timoteo, hermanos, que es lo que Pablo menciona allí, vale la pena tener un contexto de la clase de persona o la clase de cristiano que Timoteo era antes de ser compañero de Pablo. Note lo que dice el evangelista Lucas, hermanos, en Hechos capítulo 16, hablando de Timoteo. Miren lo que dice. Esto es mucho antes de que él se convirtiera en un colaborador y en un compañero de misiones de Pablo, ¿ok? Si usted quiere saber qué clase de cristiano era Timoteo, aquí está algo que podemos observar antes de ver sus cualidades. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo. Pablo está, como dije, en su primer viaje misionero. Llega, dice, a Derbe y a Listra. Y he aquí, dice, había allí cierto, ¿qué? Discípulo llamado como Timoteo. Esto es 10 años atrás. Antes de que Pablo escribiera Filipenses, ¿ok? 10 años atrás, Lucas está describiendo la clase de persona que era Timoteo. Antes de que Pablo lo enviara a los Filipenses. Porque eso es lo que está diciendo en su carta. Espero enviarlos a Timoteo. Y dice, un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En tan solo 2 versículos, hermanos, ya encontramos un enorme profile, como le dicen. Una enorme descripción, hermanos, de la clase de persona o de cristiano que era Timoteo. Entonces, nos podemos preguntar, entonces, viendo aquí la clase de la descripción que hace Lucas de Timoteo, es cuáles son las cualidades, hermanos, o virtudes o características que debe tener la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Y los necesita aquí, los necesitan en Whittier, los necesitan en todo lugar, hermanos, donde hay una iglesia que honra y adora al Señor. Se necesitan esta clase de cristianos. Pero ¿cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas virtudes, hermanos, que nosotros necesitamos de usted y de mí, si queremos ser esa clase de cristianos que la iglesia necesita hoy? Y las necesita, hermanos, con urgencia, muy urgente, hermanos, esta necesidad que hay. Si no, vea la iglesia, hermanos, cómo está en términos generales. No solamente le digo de nuestra iglesia o nuestra congregación, sino en términos generales, hermanos. La iglesia no está teniendo en sus filas a los mejores, y por eso está ganando varias batallas, varias luchas, hermano. Por eso está yendo hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Entonces nos tenemos que preguntar cuáles son esas virtudes, características o cualidades. Y como dije, Pablo empieza describiendo a Timoteo, y Lucas nos da una antesala de lo que era Timoteo. Una antesala. Entonces, las 4 características, hermanos, que encontramos de la clase de cristiano que la iglesia necesita hoy, Lucas empieza a describirnos con Timoteo aquí antes de ser enviado a la iglesia de los Filipenses.
antes de convertirse en ese cristiano con esas cualidades que Pablo menciona de él en Filipenses. Lucas describe de Timoteo, hermanos, 4 características de la clase de cristiano que era Timoteo, de la clase de cristiano que la iglesia necesita hoy. Y note la primera característica en el versículo 1 allí. Lucas describe a Timoteo como un, ¿qué dice? Discípulo. Como un discípulo. Y esto describe la primera característica de la clase de cristiano que era Timoteo, hermanos. ¿Cuál es esa primera característica? La primera es que era un cristiano maduro en su fe, hermanos. Era un cristiano maduro en su fe. Queremos decir que era un discípulo, no era un cristiano solamente. Era un discípulo, porque Lucas lo había podido describir como, después llegó a Derbe, a Listra, y aquí allí había un cierto cristiano. Pero ¿por qué no lo describe como cristiano? ¿Por qué piensa que Lucas no se refiere a Timoteo como cristiano? Aunque lo era. Porque esa no era su principal cualidad, hermanos. Sí, ser cristiano no es una cualidad, es un privilegio. Es una bendición que viene cuando usted acepta a Cristo. Usted no necesita hacer nada para ser cristiano. Cristo lo hace cristiano automáticamente cuando usted lo acepta, cuando usted pone su fe y su confianza en Él. Pero ser un discípulo, eso requiere ya algo de usted. Y Pablo dice que había allí un cierto discípulo. Esto quiere decir que no era solo un creyente común, hermanos, no. Era un cristiano en vías de preparación. Estaba estudiando más las escrituras. Estaba yendo hacia un nivel más avanzado. No era un cristiano de banca, dominguero, wishy-washy. Timoteo era un aprendiz a un nivel de líder. Eso es lo que es un discípulo. Por eso cuando nosotros llevamos a una persona a Cristo, es importante que lo llevemos por un programa de discipulado. Que esta persona acepte al Señor, pero que eventualmente su vida se convierta en un proceso de aprendizaje en el Señor, tal como le está sucediendo a Eddie. No queremos que él se quede sentado en una banca. Queremos que empiece a aprender más, a prepararse más, al punto, ¿quién sabe qué? Timoteo tal vez en ese momento no pensaba que iba a ser un pastor. Pero usted recuérdese, Timoteo llegó a ser el pastor de una de las iglesias más importantes de Asia Menor. ¿La iglesia de qué? De Éfeso. Entonces, estaba preparándose, hermanos, para servir al Señor a un nivel pastoral incluso. Y sabemos que lo logró por las referencias a él como pastor de la iglesia de Éfeso. Y esa era la clase, hermanos, de cristiano que necesitamos. No necesitamos solamente cristianos, hermanos, necesitamos cristianos discípulos o discípulos cristianos. Porque ahora ser cristiano es pues, relativamente fácil. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene nada que hacer para ser cristiano. Lo único que tiene es creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y usted es automáticamente imputado con la persona de Cristo y usted se vuelve un cristiano. De hecho, en el capítulo 11 de Hechos ya se dice que a los creyentes se les llamaba cristianos, pero no a todos se les llamaba discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo, hermanos, está a un nivel más de ser cristiano solamente. Y esa es la clase de cristianos que necesitamos hoy. Cristianos maduros en su fe, hermanos, que verdaderamente estén creciendo, que verdaderamente estén progresando en su vida espiritual, hermanos. Es un deber, quiero decirle, ser un discípulo. No es una opción. No usted dice, bueno, yo me conformo, pastor, con ser cristiano. No puede conformarse en ser cristiano, hermano. Es como que si usted quisiera entrar en un equipo de fútbol y usted le dice al coach, pues yo nada más quiero estar aquí en la banca viendo. Sí, quiero ser parte del equipo. You know? I want to be part of the team, but I don't want to play. I don't want to train. I just want to watch. Nada más quiero mirar, nada más quiero observar. Hermanos, Timoteo no era la clase de cristiano de esa manera. Dice que era un discípulo. Hermanos, necesitamos
creyentes que sean maduros en su fe, que se estén preparando para servir al Señor a un nivel superior, avanzado, tal vez hasta de pastor. Esa es la meta, hermanos, cuando uno entra en el seminario. Pero dígame, ¿cuánta gente quiere ir al seminario? ¿Cuánta gente quiere prepararse? Porque se conforma con ser cristiano. Hermanos, es una obligación ser discípulo, no es una opción. No es una opción. Entonces, Timoteo, hermanos, era un cristiano maduro en su fe. Esa era la primera característica. La segunda característica, Lucas la describe nuevamente allí en el versículo 1. Miren lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, o sea, era maduro en su fe, era un creyente preparado, en vías de preparación, sirviendo al Señor, buscando progresar más en su vida cristiana. Pero dice algo interesante Lucas, dice, hijo de una mujer judía creyente. Esa es la segunda característica, hermanos. La segunda característica de Timoteo, hermanos, como cristiano que la iglesia necesita hoy, es que tenía una formación espiritual sólida. Dice que era hijo de una mujer creyente, judía creyente. O sea que su madre era una cristiana dedicada y consagrada a la formación espiritual de Timoteo. Era una creyente que estaba cultivando la vida espiritual de Timoteo. Y podemos imaginar, hermanos, que mucho de lo que Timoteo era se lo debía a su madre. Si Timoteo conocía al Señor, tenía el carácter y el buen testimonio, era en gran parte la labor de su madre. Por eso, como dijimos en la oración con Elizabeth, necesitamos que el Señor guíe a Elizabeth para que ella pueda guiar a este niño en los caminos del Señor. Sabemos eso porque Pablo nos dice que Timoteo tuvo una formación espiritual de esa magnitud por la influencia de su madre. En su segunda carta a Timoteo, precisamente, Pablo le recuerda de dónde venía esa madurez espiritual que tenía, esa formación espiritual que él tenía. En 2 Timoteo 1:5, el apóstol Pablo dice acerca de la formación espiritual de Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Timoteo tenía una formación espiritual porque había comenzado desde su madre, hermanos. ¡Ay, qué importante es eso, hermanos! Creo que no tenemos la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, en gran parte porque no hay madres dedicadas a cultivar la formación espiritual de los hijos. Les dije la semana pasada, hermanos, lo importante que es, hermanos, que cultivemos en nuestros hijos, hermanos, el conocimiento de Dios, que nos interesemos realmente porque ellos crezcan espiritualmente, conozcan al Señor espiritualmente, que sirvan al Señor espiritualmente, que haya una formación espiritual. Entonces Timoteo fue un cristiano maduro, hermanos, conocedor de la palabra, gracias a la influencia de su madre, que se preocupó porque él conociera del Señor. Como dije, ya no tenemos esa clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, porque en gran parte los padres, no nomás vamos a mencionar a la madre, pero también a los padres, especialmente las madres, porque no están haciendo el trabajo de educar a sus hijos en el camino del Señor. Timoteo tenía una madre que se preocupó por su vida espiritual. Hermanas, tienen mucho trabajo que hacer, hermano. Qué desgracia que su hijo se vaya al infierno. Y se lo estoy siguiendo repitiendo porque es algo que me preocupa a mí, de todos los muchachos. Imagínese que todos esos muchachos se vayan al infierno, solo porque usted no tuvo la obligación. Como dije, ser un discípulo es una obligación. Hermanos, no hay más trabajo más importante en esta vida. Le puede enseñar a usted muchas cosas, muchos quehaceres, muchas buenas cosas, pero lo más importante es su formación espiritual, hermano. Dice, trayendo a la memoria tu fe no fingida, que habitaba primero en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de Timoteo era genuina, hermanos, porque provenía de una fe genuina, de una madre que genuinamente le inculcó la fe en el Señor. Entonces, vea a estos muchachos.
¿Cuántos de ellos se van a mantener siguiendo al Señor? A mí me preocupa realmente, hermano, eso, hermano. Sabe que la mayoría de los hijos de los pastores casi no están en las iglesias. Por eso es una preocupación doble para mí, hermano. Porque Isaac se puede creer que porque es mi hijo ya se ganó el cielo. O porque es su hijo, o usted como cristiano, ya ellos ya están seguros. No, tenemos que preocuparnos, hermanos. Eunice se preocupó por la formación espiritual de su hijo. Por eso es que Timoteo llegó a... Usted se pregunta, pero ¿por qué mi hijo no está? ¿Cuántas veces usted lo toma de sus rodillas y se pone a orar con él? ¿Cuántas veces usted se sienta y lo obliga a leer las escrituras con usted? Oh, estoy muy ocupado, pastor. Estoy muy ocupada. Que se vaya su hijo al infierno entonces. Eso es lo que está diciendo. Pero Eunice no. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Igual Eunice tuvo una madre que se preocupó por su formación espiritual. Y mire lo que sembró. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro, 3 generaciones, hermano. No falla, hermanos. Dice el Señor que Él va a maldecir hasta la primera, segunda y tercera generación, pero también que va a bendecir hasta la primera y tercera y hasta la cuarta generación. ¿Y qué si usted es la primera generación que puede cambiar el ciclo, hermano? ¿Qué si usted es la primera generación y falla? ¿Sabe que es posible que otras 3 o 4 generaciones de sus hijos se pierdan totalmente en la eternidad? No estamos jugando, hermanos, con la vida espiritual de nuestros hijos. ¡Qué tragedia, hermanos! Yo no encuentro una tragedia más grande que usted llegue a la presencia del Señor y esté con Él por toda la eternidad y que sus hijos no. Yo me preocuparía, hermano. Y yo haría todo el esfuerzo. Si hace todo el esfuerzo por darle unos tenis, un teléfono y todo eso, darle techo, porque en el mundo a veces no nos preocupamos sinceramente por eso. Pero Timoteo era la clase de cristiano que la iglesia necesita hoy. ¿Por qué? Porque tenía una formación espiritual sólida, hermanos. 3 generaciones ya. Yo siempre he admirado al pastor John MacArthur. Pero sabe que ahora he descubierto que hay 3 generaciones detrás de él. Dije, con razón. Y apenas soy el primer pelón de mi familia que llega a conocer al Señor. No tenía nada atrás, hermano. Ninguna formación espiritual. Más bien yo formé la vida espiritual de mi mamá, o en cierta medida. Qué tragedia que yo me olvide de eso y con Isaac me dé lo mismo. No, hermanos. Entonces Timoteo, hermanos, tenía una fe madura, una formación sólida. Tercero, note lo que dice Lucas allí, aparte de tener una fe madura, una formación espiritual. Dice, después llegó a Derbe a Listra y allí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía griega, pero de padre griego. Eso nos da la tercera característica de Timoteo. ¿Qué quiso decir Lucas con que tenía un padre griego? O sea, ¿qué importancia le dio Lucas a decirnos, tenía una madre creyente, pero un padre incrédulo? ¿Qué cree que era la característica de Timoteo entonces? Bueno, podríamos decir que era esta. Se mantenía firme en la fe que profesaba, hermanos. Tenía un padre griego, o sea, un padre incrédulo, un padre pagano, porque eso eran los griegos. Incrédulos y paganos. Adoraban un sinfín de dioses. Si no, usted lea el capítulo 17 de Hechos y se dará cuenta que Pablo llegó a Atenas, la cúspide de la cultura del centro de Grecia. Y dice que había dioses por donde quiera. Tenían dioses para todo, hasta para las moscas. Se mantenía en la fe que profesaba a pesar de tener un padre griego, o sea, un padre incrédulo, un padre pagano. Y eso es significativo, hermanos, porque es posible que Timoteo tuviera un padre incrédulo, o sea que las cosas no fueron fáciles ni para él ni para su madre. Eso hay que enfatizarlo bien para los jóvenes. Oh, Pastor, but I'm too much pressure. My friends, media, music. Well, Timoteo has the same pressure. He had a father who was not a believer.
He was a pagan. He was a pagan. He worshiped other gods. ¿Usted sabe qué pleitos habrá tenido Eunice con el padre de Timoteo? Qué bueno que no dice su nombre. A lo mejor se llamaba Júpiter, o Hermes, o Afrodito, o Epafrodito. No sería Epafrodito. Pero piense un momento, hermano, las cosas no eran tan fáciles para Timoteo. Posiblemente su madre decía: Timoteo, vámonos a la iglesia. Y el padre decía: ¿a dónde llevas a mi hijo? No, Timoteo, ¿qué estás sirviendo a ese Dios que ni ves, ni oyes, ni escuchas, ni... No, tú quédate aquí en la casa, allí, barriendo el patio. Hija, esos cristianos tan locos, adoran lo que no ven y dicen que escuchan al que no oyen. No era fácil para Timoteo, pero 10 años después, Pablo está diciendo: la fe de Timoteo es real. Y se los empiezo a enviar, o se los estoy enviando porque conozco de su fe. A pesar de tener un padre incrédulo, un padre borracho, un padre desobligado, pagano, él sigue aquí. Por eso sabemos que dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Se mantenía firme en la fe que profesaba, hermano. Por su madre podría estar enseñándole algo espiritual, pero su padre algo material. No, Timoteo, ¿tú qué vas a perder el tiempo allá en la iglesia? Why do you go to the church wasting your time? Hay jóvenes aquí que tienen padres incrédulos, hermano. Y seguramente tienen la idea esa. Wasting your time at church. Wasting your time giving money to the church. Don't do it. Y hermanos, pero Timoteo se mantuvo firme. Pablo 10 años después sigue diciendo: está firme, aquí está, se los envío como una muestra de su fidelidad. Lo que podemos deducir, hermanos, es que la vida de Timoteo en su hogar no era fácil. Tal vez había desacuerdo entre sus padres, pero eso no dejó que Timoteo desarrollara un carácter espiritual de tal manera que fuera un gran cristiano de mucha utilidad en los caminos del Señor. ¿Qué de nuestros hijos, hermano? Sí, yo sé que tienen presiones, hermano. Yo sé que tienen luchas, pero eso no es excusa. Porque Timoteo, a pesar de tener un padre que no lo guiaba en los caminos de Dios, que no era un modelo de ejemplo, se mantenía firme. Qué bendición, hermano, ver al hermano William con todos sus hijos aquí en la iglesia. No sé si todos son salvos, porque eso solamente ellos lo saben, ¿verdad? Pero para mí eso es un ánimo, hermano. Eso me dice que hasta ahorita él ha hecho un buen trabajo. Mire, el viernes que nos fuimos toda la familia en el carro, juntitos, yéndose a la iglesia, o yéndose de aquí de la iglesia. La hermana Mayra, mire, aquí con todos sus hijos. Como dije, no sé si son salvos, porque eso solamente ellos lo saben, hermano. Pero, hermano, yo quisiera algún día que mi hijo llegara a los 20, 30, 35, 40 años y él se mantuviera firme en su fe que profesó hace unos años atrás cuando él se bautizó. Pero como le dije el otro día, como todavía no estoy tan seguro, hermano, yo no descanso. Y el Señor sabe que todos los días, Señor, salva a mi hijo. Si él todavía no te conoce, porque no sé, hermano, los hijos pueden aparentar cosas. And you guys, you can, hide who you really are. But make sure that you really are saved. Please. Hell is real. Hell is real. Por último, hay una última característica que Timoteo, hermanos, tenía, que lo hacía la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Note lo que dice el versículo 2. Entonces, ¿era maduro en su fe? Hermanos, ¿era maduro en su fe? ¿Tenía una formación espiritual sólida? Profesaba una fe, hermanos, se mantenía firme, en la fe que profesaba. Y mire lo que dice el versículo 2. Y daban, ¿qué dice? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que Timoteo, hermanos, mantenía un testimonio admirable. Admirable, dice, porque los hermanos, dice, no solo de la iglesia, dice, sino de Listra
y Iconio. Y si usted tuviera idea de lo que Lucas está diciendo cuando menciona Listra y Iconio, se dará cuenta que la influencia de Timoteo no era solamente en su iglesia, no era en su vecindario, era mucho más allá, hermanos. La gente conocía a Timoteo fuera del estado de California, fuera de los Estados Unidos, incluso hasta en otro continente. Así era el testimonio de Timoteo, hermanos. Y qué importante es el testimonio, hermanos, que nosotros damos como cristianos. Esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, hermanos, que mantienen un testimonio admirable. Entonces Lucas agrega, hermanos, que tenía un gran testimonio, y podemos decir gran porque Lucas describe que la influencia de Timoteo no solamente era en su vecindario, sino más allá de ese lugar. Timoteo tenía una gran influencia más allá de su ciudad, de su estado. Lucas dice que su influencia llegaba hasta Listra e Iconio. Y como le dije, si usted sabe, Listra era una ciudad completamente idólatra, hermanos. En el capítulo 14, Pablo describe que Bernabé y Pablo llegaron a Listra, sanaron a una persona y quedaron tan admirados los pobladores de esa ciudad que empezaron a verlos como dioses. Y dice que a uno le llamaban Júpiter y a otro Hermes, que llamaban a Pablo el dios Júpiter y a Bernabé el dios Hermes. Pero la influencia de Timoteo incluso llegaba hasta ahí. Y luego menciona a Listra, dice. Listra era una colonia romana, hermanos, conocidísima. En el capítulo 13 de Hechos, Pablo menciona la clase de ciudad que era Listra. Y si usted va en detalles, hermanos, se dará cuenta que allí había gente muy importante. Hasta allí alcanzaba la influencia de Timoteo. Qué bendición, hermanos, tener cristianos que tienen una influencia, un testimonio, hermanos, que es reconocido en muchos lugares, más allá de aquí, de este lugar, hermanos, en sus trabajos. ¿Sabe la gente en su trabajo que usted es cristiano? Sí, pastor, sí sabe, qué bueno. ¿Sabe que usted es un discípulo? No sé si lo sabe. Eso solamente se logra con el testimonio, hermano. Eso solamente se logra con el testimonio. Si alguien en su trabajo se acerca a usted y le dice: oye, Manuel, sabes que tengo un problema, ¿puedes orar por mí? Quiere decir que usted está dejando un testimonio, hermano. Porque ellos saben, de alguna manera, lo han notado de alguna manera, que usted está en los caminos del Señor. El testimonio es muy importante, hermano. Usted pierde su testimonio, pierde todo. Literalmente, se cierran las puertas para todo. Ahora, no estoy hablando de complacer a la gente, ¿ok? Porque ya vamos a hablar de eso en la escuela dominical. No estamos hablando de complacer a la gente. Su testimonio no tiene nada que ver con complacer a la gente. O sea, que usted le caiga bien a toda la gente. No se trata de eso. Es más, dice Pablo que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. O sea que si usted es un verdadero creyente, un discípulo, si usted mantiene y profesa su fe en medio de una generación perversa, hermanos, créame, la gente no lo va a querer muy bien, hermano. Pero también si usted ha dado un buen testimonio, tal como dice aquí, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, hasta allá en Mexicali decían: oh, ¿conoce usted al pastor Manuel? Sí, aquí ha venido. Hace unos años atrás me dieron un reconocimiento en la iglesia de Mexicali, que por 21 años, hermanos, he estado yendo año tras año, hermanos, a predicarle a ellos. Y me dieron un reconocimiento. Qué bendición saber, hermanos, que usted tiene un testimonio. Pero dígame una cosa, eso lo hace más responsable también a usted, hermano. Que no puede andar por ahí haciendo cualquier tipo de cosas, porque la gente lo está viendo. Pero Timoteo, hermanos, mantenía un testimonio admirable, hermanos. Entonces, por lo que vemos, hermanos, Timoteo, un creyente que nos sirve de un gran ejemplo de lo que se necesita para ser la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Pero volvamos a Filipenses, hermanos. Volvamos a Filipenses,
Porque ahí vamos a observar realmente las cualidades que menciona Pablo en Filipenses. Ya vimos lo que nos dijo Lucas sobre Timoteo. Ya vimos, hermanos, que dice Lucas que era un cristiano maduro en su fe, o sea, era un discípulo, tenía una formación espiritual sólida, se mantenía firme en la fe que profesaba y tenía un testimonio admirable. Pero ahora veamos las cualidades que Pablo menciona de Timoteo y de Epafrodito. En el versículo 20 vemos eso. Y la primera cualidad, hermanos, que observamos que Pablo menciona de Timoteo, de la clase de cristianos que la iglesia hoy, dice el versículo 20, note lo que dice: pues a ninguno tengo del mismo, ¿qué dice? Ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. La primera cualidad que observamos que Pablo menciona de Timoteo, hermanos, de la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, es que mantenía un estado de ánimo inquebrantable, hermanos. Oh, hermanos, y que no hay nada que dañe más a la iglesia, hermanos, que cristianos desanimados, que ya no quieren hacer nada, pues, que ya no vale la pena hacer nada. Cristianos que han perdido el estado de ánimo, hermanos, que se necesita para estar. Imagínense si usted va a un estadio, hermanos, con el mismo estado de ánimo que los cristianos tienen por Cristo. ¿Va a servir de apoyo? No, hermano. Ahí necesita gente entusiasmada. De ahí viene la palabra ánimo, de estar entusiasmado. Entusiasmado. Pero hoy, hermanos, la mayoría de los cristianos están desanimados, decaídos. Ya no hay ese ánimo, hermanos. Ya no hay esa dinámica de pastor, hay que echarle, Señor, aquí estoy y vamos. Y es domingo, hay que echarle ganas y hay que leer la palabra. O sea, que están animados. Pablo dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo tenía un espíritu animado, hermanos, optimista, motivado. Y esto, hermanos, es la clase de creyentes que la iglesia necesita. Vivimos en un tiempo donde pocos creyentes se mantienen animados, hermanos. Pero Timoteo tenía la cualidad de ser un cristiano animado. Animado, hermanos. Y seguramente Timoteo tendría que ser así, hermanos, porque recordemos que Pablo se encontraba en la cárcel. ¿Cómo iba a querer Pablo, hermanos, mandar a un cristiano totalmente desanimado, él estando en la cárcel, para animar a los filipenses a seguir adelante? Tenía que haber mandado a alguien que estaba animado. Animado no por las circunstancias favorables que estaba pasando, sino animado a pesar de las circunstancias no favorables. Pablo estaba en la cárcel. Los filipenses estaban pasando persecución, pero Pablo dice: les envío a Timoteo porque él, yo sé que está del mismo ánimo que yo. Hermanos, ¿qué clase de ánimo tenemos ahora, hermano? ¿Será que nos desanimamos tan fácilmente, hermano? Y la iglesia del Señor se ha desanimado. Desanimado. Pablo estaba en la cárcel, hermano, pasando tiempos difíciles, pero notemos la clase de estado de ánimo que Timoteo tenía. Pablo describe que su ánimo era del mismo ánimo que Pablo. Y uno decía: pero qué animado pudiera haber estado Pablo si estaba en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes están animados si están sin trabajo? ¿Cuántos de ustedes están animados, hermanos, si las cosas no van bien en la familia? Si no tenemos, ya viene la renta y no tenemos para la renta. ¿Cuántos? Es que el ánimo, hermanos, no es esa clase de entusiasmo que usted piensa. Como le dije, estaba animado no por las circunstancias favorables que estaba pasando. Estaba animado por las circunstancias que no estaban siendo favorables para él. ¿Pero cómo? ¿Cómo es ese estado de ánimo? Bueno, si Pablo dice que ninguno tiene el mismo estado de ánimo que yo, quiere decir que tenemos que saber cómo es que Pablo estaba animado a pesar de estar en la cárcel. ¿De dónde sacaba su ánimo Pablo, que era tan contagioso para Timoteo, que tenía el mismo estado de ánimo que él? ¿De dónde provenía esa clase de ánimo? ¿Cómo lo obtenía? Bueno, si vemos un poquito de la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta de dónde venía su ánimo.
qué clase de ánimo era y cómo él lo obtenía. Solo un par de ejemplos para que nosotros nos demos cuenta de dónde venía la clase de ánimo que Pablo tenía, que había transmitido a Timoteo y que Timoteo tenía y que quería transmitir a los filipenses ahora. Note lo que dice Lucas en Hechos capítulo 20, versículo 31. En Hechos 20, 31, el historiador y evangelista Lucas, hermanos, relatando un momento difícil de la vida de Pablo, cuando lo llevaban como preso para Roma, Pablo obtiene el ánimo que necesita por las palabras del Señor Jesús, hermano. Notemos lo que dice el pasaje, Hechos 20, 31. Había naufragado, hermanos, la barca donde iba Pablo estaba sin rumbo fijo, hermanos. No sabía qué iba a pasar con ellos, pero miren lo que dice el versículo 31. ¿Cuáles son las palabras de Pablo? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué dice? ¿Están leyendo, hermano? ¿Qué dice? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí, Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿No es Hechos 20:31? Bueno, ya es de tarea, usted la busca. Pero eso dice. Dice eso. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Búsquelo por medio de Logos, hermano, con su, ¿cómo se dice? Con su concordancia. Póngale ten ánimo y ya le va a salir ahí. Pues como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. ¿De dónde venía su ánimo de Pablo, hermanos? ¿De sus circunstancias favorables? No. ¿De las capacidades que él tenía? No, por supuesto. ¿De lo bien que le estaba yendo? No. ¿De dónde venía su ánimo, hermanos? De lo que el Señor le dice a él y de lo que el Señor le asegura a él. 23.1. Pero 11, ok, 23.11. Ahí. Pablo tenía un ánimo inquebrantable, hermanos, porque él había experimentado la seguridad que trae el saber del cuidado y la protección del Señor. Eso lo animaba, eso lo fortalecía, eso le daba ánimo para seguir adelante. Así que podemos asumir que Timoteo tenía esa misma clase de ánimo. Pablo le había inculcado a Timoteo esa clase de seguridad en el Señor. Por lo tanto, Timoteo también era un creyente con un estado de ánimo inquebrantable. Hermanos, en medio de las grandes dificultades que tengamos, Dios desea que mantengamos el ánimo, la seguridad en su poder, cuidado, guía y ayuda. Eso es lo que podemos aprender de la misma manera cuando los discípulos se encontraron completamente confundidos, espantados, atemorizados en esa barca que casi se hundía. ¿Se recuerda? En Mateo capítulo 14, en el versículo 22 hasta el 28, Mateo nos relata, hermanos, que estos discípulos estaban asustados. No sabía qué iba a pasar con ellos. Estaban a punto de perder su vida. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Exactamente lo mismo que le dice a Pablo. En el versículo 26 dice, y los discípulos, 14:26 de Mateo estoy leyendo, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué? Tened ánimo, tened ánimo. El Señor en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, también en una situación similar, los israelitas no sabían qué hacer, estaban temerosos de lo que pudiera pasar si Faraón los alcanzaba y los regresaba como esclavos a Egipto. En Deuteronomio 31, 6, el Señor le dice exactamente lo mismo. Esforzaos y cobrad, ¿qué dice? Ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, hablando del Faraón, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando no había recursos, hermanos, cuando el pueblo estaba desolado por la invasión de los enemigos, el Señor le manda un mensaje al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo. Sí, a lo mejor ni lo va a encontrar. Ageo 2, ahí está en su Biblia, hermano. ¿Verdad? Pastor, ¿qué es eso? Está en su Biblia. Es un profeta. Se llama Ageo. Cuando ellos estaban en una situación difícil, hermanos, Nabucodonosor había destruido varios años atrás el templo, la ciudad. No tenían cosechas, no tenían nada. ¿Qué es lo que le dice el Señor a su pueblo? Versículo Ageo capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice.
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, porque toda la tierra, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cobrad ánimo. Y hermanos, Timoteo se distinguía por su estado de ánimo inquebrantable. Y por eso Pablo lo quería enviar a la iglesia de Filipos, porque sabía que Timoteo iba a ser de gran bendición a los hermanos. Timoteo seguramente los iba a animar, hermanos, lo iba a motivar a seguir adelante. Hermanos, si tú estás desanimado, mejor quédate en casa. No, no es cierto. ¡No! ¿Cómo te vas a quedar en casa? Dice el pastor. No, es que pastor, pues, es que no. Y se quedan en casa. No, lo que te va a animar es venir, hermano. Yo no entiendo la gente que dice, pastor, no me digo, no me siento bien como para ir a la iglesia. Y no vas a mejorar si te quedas tampoco. Especialmente si es el ánimo el que está de por medio. Si es la salud, tal vez. Pero hay que cualquier gripita. Pastora, no puede ir a la iglesia. Come on. No dices lo mismo al trabajo. Hermano, cuando tu estado de ánimo puede ser de gran bendición a la iglesia, es cuando tú te has motivado y cuando puedes motivar a otros. Era útil a la obra de Dios Timoteo, hermano, porque él era un cristiano animado. Un buen ejemplo de ello lo podemos ver en 1 Tesalonicenses. Cuando Pablo supo de la necesidad que la iglesia estaba pasando, adivine a quién envió para animarlos, a los tesalonicenses. Adivine a quién. Timoteo. Timoteo. Pues a quién más, dice, a ninguno tengo de... Seguramente Epafrodito era un buen creyente, hermano, un buen discípulo, un hombre que profesaba una fe genuina, sólida, formación espiritual. Pero si hay alguien que estaba con un estado de ánimo inquebrantable, hermano, era Timoteo. Y por eso no solo se lo envió a los filipenses, sino también a los tesalonicenses. Note lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Timoteo era la clase de hermano que es una bendición a la iglesia, hermano. Su estado de ánimo inquebrantable ayudaba a que otros permanecieran en la fe, siguieran adelante, caminaran en la fe. Esa es la clase de cristianos que necesitamos hoy. Oh, hermanos, es muy difícil. Es más, según los expertos en psicología, en estado emocional, solo toma una persona para desanimar. Bueno, según ellos dicen que por lo menos a 72 personas. Una sola persona. O sea que aquí, hermano, nos acabamos. Si el hermano Aristeo viene desanimado, o el hermano Wilmer, que es el más animado, o el más charlatán, de hablar, pues no digo de malo, que no va a decir, pastor, ya me llamó charlatán, no, de charlar, pues. O yo, hermano, ¿me ha visto desanimado a mí? Dígame sinceramente, ¿me ha visto desanimado? No. Usted diga, ya, no, el pastor ya. No. Ya se esfumó. Ya se desinfló. No, he still got it. ¿Cómo me voy a desanimar? ¿Cómo me voy a desanimar? Perdón, el tiempo ya me corre, mi esposa ya me dijo. Porque, no, hermanos, ¿tienen algo que hacer después de la iglesia? Es que los niños están afuera. Oh, perdón, sí es cierto. Ya, perdón. Hermanos, esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Hermanos animados, no pesimistas, hermanos, no quejambrosos, no negativos, sino hermanos que animen a los demás. Y Pablo describe que su estado de ánimo fue influenciado, hermanos, por lo que el Señor le decía. De allí cobraba su ánimo. Mire, hermano, su desánimo va a venir en gran medida porque usted no escucha al Señor. Pero si escuchara al Señor constantemente, eso le diría, ten ánimo. No desmayes, no te canses,
Las cosas tal vez no están mejor, pero aquí estoy yo. No te dejaré ni te desampararé jamás, dice el escritor de Hebreos. La promesa que le hizo a los israelitas nos las hace también a nosotros. La promesa que le hizo a Pablo también nos las hace a nosotros. Para finalizar, déjeme darle un detalle. La palabra ánimo, hermanos, viene del griego epsusejo. Epsusejo. Esa es la palabra. Y se compone de dos palabras, que literalmente quiere decir estar de buen espíritu o sentirse animado. Pero la implicación de la palabra quiere decir que ese estado de ánimo no proviene de alguna fuente exterior o terrenal, sino es algo intrínsecamente dentro de nosotros. O sea que sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, no hay manera que estemos animados. Y la única manera que trabaja el Espíritu Santo, hermano, no vaya aquí a salir con ideas pentecostales, hermano. La única manera que trabaja el Espíritu Santo es a través de la palabra. No hay otra manera, hermano. No que voy a sentir, no que voy a experimentar, no. Esa es la única manera. Y si usted quiere estar animado en cierta medida, tiene que recurrir a la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo la que animó a Pablo. Amén. Ojalá que usted no se desanime, hermano. Aunque sospecho que muchos a veces están a punto ahí ya. Pero si usted se desanima, hermano, todo lo va a ver negativo. Todo lo va a ver muy negativo. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque de ti depende, Señor, nuestro estado de ánimo. Pero depende de nosotros que no nos apartemos, Señor, de tu palabra y del enfoque que debemos de tener en ella. Ayúdanos, al igual que Timoteo, Señor, a tener un estado de ánimo inquebrantable, Señor. A que, Señor, nada ni nadie, Señor, Padre, nos quite, Señor, el entusiasmo de servirte, de honrarte, Señor, de seguirte. Padre, las circunstancias tal vez no estén a nuestro favor, pero, Señor, sabemos que tú estás con nosotros en las circunstancias. Que, Señor, el estado de ánimo, Señor, no se pierda, Señor, en nosotros y podamos empezar a ver todo negativo, Señor, todo irrelevante, sino por el contrario, Señor, que nos animemos, Señor, y nos entusiasmemos, Señor, sabiendo, estando seguros que es a través de ti y por ti que vamos a poder seguir adelante, Señor. Te damos gracias y te alabamos.